A todos. Es primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flashit, este formato breve en el que los abogados de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Cuatro Casas os contamos las novedades que ha habido en el último mes en estas mismas materias. Pues bien, en esta ocasión nos traemos una selección de temas que creemos que son interesantes, que han ocurrido hace poco y que abordaremos como de costumbre en pequeños fragmentos que algunos abogados contarán de manera individual, seguidos de una miscelánea que hará el profesor Miquel Peguera como de costumbre. ¿Cuáles son esos temas? En esta ocasión tendremos algunas modificaciones recientes en la Ley Orgánica de Protección de Datos que nos contará Pablo Tena, seguido de Josu Eguiluz, que nos hablará sobre las novedades que ha introducido el Parlamento Europeo en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Y a continuación, Ana Sánchez nos hablará sobre algunas perspectivas en la transferencia internacional de datos personales a Estados Unidos. Se ha salido, como decía, el profesor Peguera. Así que, por favor, Pablo. Muchas gracias, Álvaro. Como comentaba, la primera de las noticias que vamos a comentar son las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de Protección de Datos que se han introducido a través de la Ley 11/2023, que transpone diversas directivas de la Unión Europea. Estas modificaciones, introducidas el pasado mayo, están encaminadas a modernizar y agilizar los procedimientos ante la Agencia Española de Protección de Datos en defensa de los derechos de los ciudadanos. A continuación, de manera breve, vamos a comentar 4 de las más relevantes. La primera de ellas es la creación del procedimiento de apercibimiento en caso de infracción de la normativa. Se regula en el nuevo artículo 64.3. Y si bien con anterioridad la ley orgánica ya contemplaba el apercibimiento como un método sancionador más, en marzo de 2021 se publicaron en el Boletín Oficial de la Unión Europea una serie de correcciones de errores del Reglamento General de Protección de Datos que tenían su origen en la traducción que se hizo al español. En estos errores, ¿no?, se especificaba que el apercibimiento era una medida alternativa a la sanción de carácter correctivo y dotado de mayor flexibilidad. Por ello, esta Ley 11/2023 introduce estas modificaciones y pretende subsanar la contradicción que existía entre la ley orgánica y el reglamento, diferenciando el procedimiento sancionador del apercibimiento. No obstante esto, en principio, la aplicación del procedimiento de apercibimiento será limitada, porque ya sabemos que la Agencia Española viene interpretando o viene considerando que este procedimiento es exclusivamente de aplicación a personas físicas y organismos públicos en virtud del considerando 148 del reglamento. No obstante, con estas modificaciones que se introducen ahora, tenemos que esperar a ver si la agencia cambia de parecer e incluye también a las personas jurídicas en este procedimiento. Otra de las modificaciones es la introducción de actuaciones de investigación a través de sistemas digitales remotos, que se regula en el nuevo artículo 53 bis de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Este nuevo artículo prevé que las actuaciones de investigación de la agencia se puedan realizar a través de videoconferencias o sistemas similares, siempre y cuando lo determine la agencia y cuente con la conformidad del inspeccionado. Por otro lado, una de las modificaciones que se introducen en los artículos 64 y 67 es la ampliación de los plazos en algunos procedimientos. Como viene detectando la agencia y alertando, el nivel de dificultad a la hora de llevar los procedimientos ha aumentado. En este orden de cosas, se prevé una ampliación de ciertos procedimientos, que son, por un lado, la ampliación de 9 a 12 meses el periodo para resolver el procedimiento sancionador y de 12 a 18 meses el periodo para concluir las actuaciones previas de investigación. La última de las modificaciones tiene que ver con la admisión a trámite de reclamaciones y se regula en el artículo 65. Este nuevo artículo introduce la posibilidad de que la agencia inadmita una reclamación si, antes de resolver sobre su admisión, el responsable es capaz de demostrar haber adoptado medidas para el cumplimiento de la normativa aplicable. Además,
Si estas medidas correctoras se implementan tras la admisión a trámite de la reclamación, la agencia podrá resolver el archivo de esta reclamación. En conclusión, si bien las modificaciones se tratan de aspectos muy singulares, muy procedimentales, en su conjunto se espera que mejoren la economía procesal de las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos y, por consiguiente, que se incremente la protección de los datos personales de los interesados. Y ahora doy paso a mi compañero Josu. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos y a todas. El pasado 11 de mayo, el Parlamento Europeo alcanzó un compromiso sobre el borrador de enmiendas a la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial. Este hito es un paso significativo hacia la adopción del texto definitivo de dicho reglamento, una normativa pionera que regulará los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo tecnologías como ChatGPT. Pero, ¿cuáles son algunas de las modificaciones más relevantes de este compromiso? Pues podríamos destacar al menos 6. En primer lugar, la inclusión de criterios para asegurar conceptos como la supervisión humana, la seguridad, la transparencia y también el respeto al medio ambiente vinculados en todo momento al uso de sistemas de IA. En segundo lugar, la revisión de la definición de sistemas de inteligencia artificial, en línea con la ya adoptada por la OECD allá por 2019. O también la inclusión de otros conceptos como modelo fundacional, sistemas de IA de propósito general o riesgo significativo. En tercer lugar, y continuando con un enfoque de regulación basado en el riesgo, estaría la ampliación del listado de sistemas de IA prohibidos, artículo 5 del reglamento, incorporando, entre otras, la prohibición de sistemas de IA de reconocimiento de emociones, en el ámbito policial o en el lugar de trabajo, por ejemplo. En cuarto lugar, la inclusión de una capa adicional para determinar si un sistema de IA puede calificarse como de alto riesgo o no. ¿Pero en qué se traduce esto? Pues en realizar una autoevaluación sobre si el sistema de IA plantea o no un riesgo significativo para dañar la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, con independencia de que esté categorizado como de alto riesgo por el artículo 6 del propio reglamento o el anexo 3. En quinto lugar, y verdaderamente interesante este apartado, la incorporación de la regulación específica de los sistemas de IA generativo, como por ejemplo de Midjourney o ChatGPT. Según el artículo 28b.4, los poderes deberán cumplir con al menos 3 obligaciones. La primera de ellas, diseñar el modelo para que evite la generación de contenidos ilegales. La segunda de ellas, publicar un resumen detallado de los datos de entrenamiento protegidos por derechos de autor. Y la tercera de ellas sería cumplir con las obligaciones de transparencia que están vinculadas al artículo 52 del propio reglamento. En continuando con el listado anterior, el último punto, el sexto en concreto, sería la inclusión de derechos e instrumentos jurídicos de reparación para que las personas puedan reclamar y lograr soluciones cuando los sistemas de IA vulneren sus propios derechos. Esto lo podríamos encontrar en el artículo 68, apartados A, B y siguientes. Así también como la creación de sandbox regulatorios, una institución jurídica que ya hemos hablado en nuestro blog de cómo se podrá aterrizar a la regulación española. Bien, dicho todas estas nuevas modificaciones relevantes, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues votar en el Pleno del Parlamento Europeo el acuerdo alcanzado. Se prevé que dicha votación tendrá lugar entre las semanas del 12 y el 15 de junio, es decir, enseguida. Una vez se apruebe dicho acuerdo, comenzará la fase final de las negociaciones, teniendo como objetivo, por supuesto, alcanzar un documento definitivo. De esta forma veremos en qué se materializan todas estas novedades y las obligaciones que acabamos de mencionar. Así que sin más dilación, doy la palabra a mi compañera Ana. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día. Muchas gracias, Josu. Como anticipaba Álvaro, hoy también nos hablaremos del futuro de las transferencias internacionales de datos y en concreto de las transferencias internacionales que se realizan entre los 27 y otras empresas con sede en Estados Unidos. Sin duda, uno de los asuntos más sonados en los últimos días, meses y años en materia de privacidad en Europa. Dejando de lado el actual debate relativo a las cláusulas contractuales tipo, aparentemente parecía que el debate paralelo sobre el nivel de protección que ofrece los Estados Unidos estaba llegando a su fin. Así lo indicaba la Comisión Europea en su propuesta de decisión de adecuación, dictada fundamentalmente al amparo de la Orden Ejecutiva 14086 del presidente Biden de octubre del 22 sobre el refuerzo de las salvaguardias para las actividades de inteligencia de los Estados Unidos. Sin embargo, todavía quedan algunos interrogantes por resolver.
El Comité Europeo de Protección de Datos y el Parlamento Europeo coinciden en la gran parte de ellos. En efecto, el dictamen emitido por el Comité y la resolución dictada por el Parlamento, respectivamente, el pasado 28 de febrero y el 11 de mayo, insisten en que, en primer lugar, y sin perjuicio del establecimiento de límites a las actividades de inteligencia de señales de Estados Unidos y la aplicación de los principios de proporcionalidad y necesidad que promete la citada orden ejecutiva, tales avances no resultan suficientes y no logran ajustarse a la realidad jurídica europea. Reclaman asimismo que se garantice su efectiva implementación y monitorización. Por otra parte, consideran insuficientes las restricciones impuestas a la difusión de datos y al acceso masivo a datos por parte de las autoridades estadounidenses y critican la incapacidad real de los ciudadanos para obtener una reparación judicial efectiva en la materia. En este sentido, inciden también en la palmaria inequidad que existe entre los privilegios y derechos de los ciudadanos europeos y estadounidenses. Asimismo, ponen el acento sobre la ausencia de definiciones y normas claras que regulen esta y otras cuestiones, como la tan necesaria independencia judicial, la toma de decisiones automatizadas, incluido el perfilado, o la aplicación de los principios marcos que establece el Reglamento Europeo. Finalmente, reclaman la implementación de mecanismos e instrumentos de supervisión y revisión que garanticen la adaptación y supervisión de cualquier decisión de adecuación que se dicte, evitando así un eventual REM 3. En la misma línea, el dictamen del Comité incide en la necesidad de adoptar políticas y protocolos que garanticen el cumplimiento de lo acordado por parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Por tanto, y por todo lo señalado, animan a la Comisión Europea a impulsar las negociaciones con sus homólogos americanos y le ruegan que no adopte ninguna decisión de adecuación formal hasta que las preocupaciones y recomendaciones trasladadas tanto en la resolución del Parlamento como en el dictamen del Comité hayan sido debidamente abordadas. De adoptarse la propuesta en sus términos actuales y sin abordar los problemas de fondo indicados, como decíamos, temen que ésta sea nuevamente invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mermando así cualquier seguridad jurídica y aumentando costes y trastornos para autoridades, empresas y ciudadanos. Los distintos medios vaticinaban que la aprobación de esta nueva decisión de adecuación se produciría este mismo verano, aunque por el momento parece que habrá que esperar para conocer los nuevos avances que se produzcan en las negociaciones. Aunque el dictamen del Comité y la resolución del Parlamento no son vinculantes, cabe entender que sin duda serán cuidadosamente tenidos en cuenta. Dada su innegable relevancia, el próximo 22 de junio daremos un webinar específico sobre este asunto para el que todos recibiréis una invitación a lo largo del día de hoy. Y con todo esto os dejo con el profesor Pequera. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Por mi parte, y brevemente, voy a hacer referencia a tres desarrollos, en este caso referidos a protección de datos, pero todos ellos yo creo que suficientemente significativos de hacia dónde va el desarrollo en la aplicación de esta materia, aunque en algún caso pueda resultar sorprendente, como veremos. Uno de ellos es una sanción a una empresa que organiza un evento celebrado en el año 2021 en el que establecía el sistema de reconocimiento facial para el acceso, además de la posibilidad de otros medios. Sin entrar en los detalles del sistema de reconocimiento y de las alternativas, lo destacable es, se trata de una sanción de 200.000 euros y la sanción tiene su base en la infracción del artículo 35, es decir, en que no se ha llevado a cabo, entiende la agencia, una evaluación de impacto de protección de datos de acuerdo con este artículo, porque, insiste la agencia, estas evaluaciones de impacto deben documentarse, deben considerar no solo los riesgos, sino las alternativas disponibles, menos gravosas, las medidas para mitigar los riesgos, deben actualizarse además periódicamente y no se puede simplemente cumplir el expediente a base de emplear algún texto formulario estandarizado y hacer una evaluación que no tenga la profundidad suficiente. Por tanto, es un aviso para todas las empresas con independencia del caso específico, que en este supuesto se trataba de reconocimiento facial, para que las evaluaciones de impacto estén realizadas de manera profunda y concienzuda.
Otra novedad es una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Civil, no contenciosa, de la Sala Civil, en relación con las cláusulas de indemnidad. Aquí un responsable del tratamiento tiene un contrato con un encargado del tratamiento y en ese contrato, como es habitual, se incluyen cláusulas de indemnidad. Es decir, usted, encargado del tratamiento, me va a mantener indemne de cualquier sanción que yo pueda recibir, etcétera. Pero claro, se entiende o debería entenderse sanción por un comportamiento imputable a ese encargado, no por un comportamiento imputable al propio responsable del tratamiento. Pues bien, en este caso, un responsable que había sido sancionado se dirige al encargado del tratamiento para que, en virtud de esas cláusulas de indemnidad, le resarza de lo que ha tenido que satisfacer como sanción. Pues bien, el Tribunal Supremo explica muy bien que estas cláusulas de indemnidad no son un seguro de responsabilidad civil para cubrir de posibles responsabilidades civiles, sino que se refieren a la traslación de esa posible sanción que hubiera recibido el responsable por un incumplimiento del encargado. Por tanto, en este caso considera que, a pesar, y eso también es un aviso a navegantes, no se puede confiar en una cláusula de indemnidad para considerar que uno va a quedar libre de cualquier tipo de sanción, aunque en esa actividad también haya participado el encargado. Si de algún modo, aunque sea parcialmente, aunque sea por falta de diligencia, existe también un incumplimiento del propio responsable, ese responsable no puede trasladar esa sanción a otra persona. Y la última de las cuestiones, y quizá la más llamativa sorprendente por su obviedad quizás, y que ha sido también comentada en medios de comunicación, es una sentencia del Tribunal Supremo, en este caso sí de lo contencioso, que sale al paso de una interpretación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el que en una sentencia en la que este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña utilizaba o se remitía a la normativa sobre protección de datos, considerando que es aplicable no solo a las personas físicas, sino también a las jurídicas, en este caso a una fundación titular de una residencia para mayores, en el marco de una solicitud de información pública sobre las sanciones impuestas a residencias de personas mayores por parte de una periodista. Consideró el Tribunal de Justicia de Cataluña que se debía restringir esa información teniendo en cuenta la protección de los datos personales de la persona jurídica. Pero claro, eso es realmente muy llamativo, cómo se puede llegar a esa conclusión, y el Tribunal Supremo, sin duda posible, pues establece o recuerda que la normativa sobre protección de datos es la normativa sobre protección de datos personales de las personas físicas, y que esa regulación no puede aplicarse, no queda fuera de su ámbito de aplicación los datos correspondientes a las personas jurídicas. Y sin más, doy paso finalmente a Albert, que dará punto final a esta sesión. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por una vez más asistir a esta sesión de Flashit. Permitidme que cierre con las menciones habituales. La primera, ¿cuándo volveremos a vernos? Esperemos. Pues la próxima sesión de Flashit será el 4 de julio y, por tanto, como decía Álvaro, el primer martes de mes a las 9:30, pues celebraremos la siguiente sesión de Flashit. También, para aquellos que deseen pues seguir con las novedades sin tener que esperar a esa próxima sesión, pues lo tenéis fácil. Podéis o bien acceder a nuestro blog, donde vamos publicando las novedades que creemos de interés, y también podéis acceder a esos contenidos a través de la app Quatre Casas Propiedad Intelectual, que está disponible tanto en iOS como en Android. Con lo cual, pues tenéis plena cobertura durante todos los días del mes.
En cualquier caso, de nuevo, permitidme que os agradezca la asistencia una vez más a esta sesión y esperemos que nos podamos ver el 4 de julio. Que tengáis muy buen mes y muy buena mañana, naturalmente. Hasta luego.